A ver si alguno más o menos se ubica en cuál es la ventaja y la desventaja. Con respecto a las otras incumbencias profesionales, consideremos que todo lo que fuimos trabajando de a poco se refieren siempre a la incumbencia profesional del contador. Por eso es práctica, porque es parte de un abanico de áreas, funciones, tareas, actividades que son inherentes al profesional contador público. Dentro de todas estas incumbencias, la parte contable, ¿qué es lo que tiene de diferente con la laboral y la impositiva? Toma de decisiones, el control de la gestión de acuerdo a la información que uno dispone. ¿Qué más? Sí, ¿qué más? Algo que es bien típica, la diferencia con las otras dos áreas, que por ahí otras profesiones de alguna manera pueden tocar de otro. ¿Qué es lo que pasa con la parte contable? Que hace que el contador exista. O que la profesión continúe en vigencia. ¿Permite la toma de decisiones, profesora? ¿Cómo? ¿Permite la toma de decisiones? Generar Sí, informes, más sobre de la tierra. más información. Está buenísimo, para eso es la información contable. Información contable. Se lo enseñan en el primer año. Hacía información contable haciendo en cuenta las resoluciones técnicas para la medición y reconocimiento, digamos. Teoría. No. Práctica. Somos contadores prácticos. Eso ya lo vieron en el segundo año y lo vamos a repasar sí o sí ahora, obviamente, para explicar lo que aprendieron. Que de hecho lo que aprendieron más o menos, porque ahora ya tenemos la RT 56 y hay cosas nuevas. ¿Sí? Otra cosa. Algo tan fácil, tan simple. A ver. No, es teoría. Teoría. Sí. ¿Qué diferencia a la parte contable, nuestro quehacer contable, de lo que vimos antes? Que era ASI, renta, se quiere la parte de liquidación de impuestos. El único que puede firmar un estado contable es un contador público. Por ahí va. Cualquiera puede liquidar sueldos e impuestos que tenga conocimiento técnico. Les dije, es el quehacer del contador. Si no, no existiría la profesión, no tendríamos razón de ser y de estar parados acá y yo enseñándole contabilidad. Ustedes le dicen a un ingeniero en general, hoy estuve con el ingeniero y me dice, por favor, necesito que me des una capacitación en contabilidad para sin despreciar a los nabos, al nabo, un tubérculo, a alguien así, porque yo no entiendo y no voy a entender en la vida. Es como si yo fuera una roca, una piedra, a mí no me entra la contabilidad. Y uno le pregunta a cualquier otro profesional, salvo alguno que otro, dice, a mí no me digas debe, a ver, yo no entiendo nada. Entonces ahí es donde tienen ustedes el valor, que quizás en la parte impositiva y laboral, la parte del monotributo ya prácticamente es autodidacta. El monotributista entra con su clave fiscal, la gente dice todo lo que tenés que hacer. No necesitas un contador. En el CIDEPU lo mismo. Te dice cómo tenés que hacer y el primero le enseña un contador, después sigue solo. Pero salvo algunos casos que hablamos del idóneo, el que era antes del perito, el contador, la función del contador es irreemplazable desde el punto de vista profesional. Entonces, por eso ustedes le tienen que dotar el valor al proceso contable, a la función del contador, y como toda función que tiene por detrás la responsabilidad. Por eso les decía que tiene ventajas y desventajas la parte contable. La ventaja es que ustedes, en general, nadie les va a venir a decir cómo está hecho el balance. Si lo han hecho bien, se ha reconocido mal, se ha puesto la RT 54, desde qué ejercicio contable, si inicia o no se inicia retroactivo. Eso no se lo van a discutir, porque está la firma de ustedes, que habilita que esa, y en el caso del auditor,
que dice que este balance está razonablemente presentado en todas sus áreas, económica, financiera y financiera, económica y patrimonial, de acuerdo a las normas contables. No le van a decir, otro no le va a decir no está mal. Esa es la gran diferencia con la parte impositiva y laboral, en cuanto a la incumbencia del contador. ¿Es ventaja? Es ventaja. ¿Cuál es la desventaja? La que no es desventaja, digamos, en la práctica es que eso tiene la responsabilidad de la firma y de trabajo. Entonces, todo lo que viene detrás, de todo lo que hablaron, el proceso, la medición, la norma contable, teoría, está todo bien, es como ustedes nos dicen. El tema es la responsabilidad que ustedes asumen cuando asumen el rol y la función del contador. Esa era la diferencia. ¿Sí? Bien, pasamos ahora ya directamente a esto para dar así como un inicio de la importancia que tiene la contabilidad y el proceso contable hasta todo lo que significa el proceso, hasta la emisión de los estados contables. Vamos al práctico, eso lo tienen que hacer en 1 hora, porque en la segunda hora arrancamos con el sistema. Tenemos que ver qué hicieron con el plan de cuentas y hacer nos vamos de acá con el asiento de apertura hecho. ¿Ya lo vieron? ¿Vieron el balance que les subí? El balance sí. Bien. ¿Por qué? Porque hay una cuestión engorrosa del sistema que la tienen todos los sistemas. Los chicos que ya hicieron el año pasado saben cuál es. Pero no quiero que demoremos en que ustedes lo descubran, lo vamos a hacer todos juntos para que podamos arrancar bien. Porque si no tienen que eliminar todo, volver para adelante o no, volver para atrás. Es como un pequeño ahí, tiene unas cositas para que ustedes lo vean con la computadora. ¿Sí? Arrancamos con este práctico que es introductorio, que tiene que ver con las formalidades, dónde está establecido que tenemos que llevar contabilidad, qué normativas legales están relacionadas con esto. Estas son preguntas de exámenes, preguntas que no responden. En un examen le preguntamos a un alumno que estaba en el área contable de una empresa y que le preguntamos el artículo 54 del cuadro de gasto de qué normativa era, y la tuvimos que aplazar porque no sabía que era de la Ley General de Sociedades. ¿Se entiende cuál es la importancia de las leyes? Si no estuviera esta Ley General de Sociedades, no tendríamos resoluciones técnicas. Las resoluciones técnicas están para que nos habiliten a nosotros el saber hacer eso que nos piden las leyes. ¿Sí? La ley nos pide balance. ¿Cómo hacemos los balances? ¿Qué criterios tenemos? ¿Con qué marco conceptual? ¿Cuáles son los criterios de medición? Exposición para esos balances. Para eso está toda la parte de normas profesionales. Por eso es importante. Empecemos, pónganse en grupos, las presentaciones individuales, ¿no? Tienen que hacer el cuadrito, lo controlamos todos ahora, antes de que termine la hora, y después arrancamos con el sub. ¿Sí? Si tienen dudas, acá estamos los tres, así que los tres les sacamos las dudas. ¿Quién más? Todo lo que están diciendo es correcto. Parcial, pero correcto. ¿Qué tipo de operaciones? Porque ustedes hablan de las operaciones. ¿Qué tipo de operaciones? Todas las operaciones o las transacciones que hace el ET. Las transacciones financieras. Tiene incidencia patrimonial. ¿Sí? No todas las transacciones, no todas las operaciones. ¿Qué más tengo que tener para poder registrarla? La documentación respaldatoria. La documentación. La documentación. Y además, hay algo que es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder registrarla. Un soporte técnico. Aparte del soporte, antes del soporte.
Yo reconozco el hecho. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta para poder reconocer ese hecho? Que esté perfeccionado. ¿Qué? Se supone que ya tenemos el conocimiento técnico, pero ¿qué es lo que sí tenemos que definir? ¿Qué es lo que ustedes a veces no saben explicar? ¿El modelo contable? El modelo contable lo tenemos que definir. No. ¿Por qué? Se supone que El modelo contable lo tenemos que definir. No. Estamos de acuerdo. ¿Por qué no lo tenemos que definir nosotros? El modelo contable. ¿Por qué? Está definido el marco conceptual. Porque ya está definido por la norma, ¿sí? Ya está definido por la norma. Y entonces, ¿qué me falta yo saber para poder reconocer esa operación? Para poder registrar esa operación. Se generó la operación, tengo la documentación. ¿Qué sí tengo que haberlo definido? Porque si no, no sé cómo voy a registrar. los criterios de medición. El reconocimiento. ¿Qué resolución técnica tengo que aplicar? La ¿Qué 54. categoría tiene mi entidad? Porque no es lo mismo que sea un ente pequeño, un ente mediano o un ente del resto. O que sea alguien que está operando con RT 26. No voy a armar ni el mismo plan de cuenta, ni voy a registrar el mismo importe, ni voy a tener en cuenta la misma documentación. ¿Entienden? Ustedes hablan y definen, lo están definiendo como está, más o menos, por eso nosotros decimos San Google. Como lo dice San Google, pero San Google no lo dice como un profesional que ya se está por recibir. Ahora nosotros lo que estamos pidiendo es, vean ustedes que todo lo que han estudiado, por eso no cualquiera puede ir y registrar una operación. Yo no voy a registrar de la misma manera una venta, si soy un ente pequeño, si soy un ente del resto, o si soy una controlada, controlante, o una entidad financiera. Entonces tengo que encuadrar en dónde está categorizada mi sociedad. Primero, qué tipo de sociedad es, si es una fundación, una asociación. Y de ahí, ¿en qué categoría está? Como ente pequeño, mediano, del resto. Y de ahí recién definir el plan de cuentas. Porque no voy a tener las mismas cuentas si aplico RT26 que si aplico RT54 para el resto. O RT54 para un ente pequeño. ¿Sí? Bien, entonces, no cualquier operación, a veces le preguntamos, porque ustedes dicen, es para registrar todas las operaciones que hace el ente. ¿Todas las operaciones? No. No. ¿Qué nos falta agregar? ¿Qué operaciones? Financiera que tengan incidencia patrimonial. Tienen incidencia patrimonial, que la norma las clasifica en... Es más, hay algunas que dicen que un nombre engloba al otro. También acá lo dijeron. Cuantitativa, Cualitativa. No, cuantitativa o cualitativa es si hace la variación patrimonial. Es más, podemos hablar de incidencia patrimonial o de la variación patrimonial que genere. Pero son operaciones económicas o financieras. Financiero. Financiera. ¿Es económica o financiera o cómo? Económica. ¿Por qué económica? Eso es de primero, ¿no? ¿Por qué económica? Porque la económica engloba la financiera. Que yo diga económica y financiera es como que difícil. La económica engloba la financiera y ya está redundando. ¿Sí? Entonces, en eso, ¿qué más había que agregar? Ahí nomás, porque las otras preguntas continúan ahí. Sí. ¿O no? Sí, Habla más o menos de lo que dice la profe. ¿Qué seguimos? ¿Cómo seguimos? ¿Qué sigue? Entonces, primero, para analizar una empresa, para armar un proceso contable, defino el marco legal, el tipo de sociedades, después defino el marco normativo profesional, qué categoría de ente es, y recién defino, quiero reconocer todo,
Después veo si cumple con el requisito de reconocimiento para poder registrar la operación. ¿Sí? Y el modelo contable, recuerden, ya está definido. En segundo, ustedes me enseñaron 6 modelos contables. ¿De qué nos sirve el modelo contable? Y en alguna norma que yo tenga que aplicar, tengo que definirlo el modelo contable. O actualmente en Argentina, si usted lo contrata una empresa, ¿habrá alguna empresa que me contrate y que yo tenga que definir el modelo contable? No. ¿No? ¿Qué usan bien? Profe, por ejemplo, cuando hablamos de los criterios de medición en función de ser un ente pequeño, yo puedo definir si medir al costo histórico, costo o valores corrientes. Yo estoy definiendo mi parámetro ahí. ¿Cómo se llama eso? Estás definiendo la política contable, pero está dentro del modelo que ya hizo la RT6. Pero si a mí hoy me contrata una empresa acá en Argentina y le tengo que armar los estados contables, en algún caso tendré que definir el modelo contable, anotarlo, Flor, para que le preguntemos eso, pongamos No. Pero en Argentina cuentan una... que por eso me peleo con Donaire, que él... Profe, en el caso ¿Para que... qué le preguntas? Claro, Profe, y en que el aplican caso de que una empresa maneje NIF porque cotiza en bolsa, tiene... Sí, no me define el modelo contable. Entonces, si tengo que aplicar RT26, ahí sí yo tengo que definir el modelo contable. Y el caso que por ahí a veces cuento es, Casinelli nos comenta que a él lo contratan en una licitación porque gana una empresa. ¿Sí? Era una licitación en Buenos Aires para construir X cosas. Gana una empresa. Y viene otra y pide que se anule esa licitación. ¿Por qué pide? Porque dice que aplica NIF. Entonces lo contratan a Casinelli para que Casinelli les diga si era correcto que la empresa esa aplique NIF. Y si era correcto que aplique el modelo que había aplicado en ese estado contable. Entonces Casinelli le dice sí, porque en Argentina todas las empresas del país pueden aplicar NIF. Es una opción. Es obligatoria para ciertas empresas que cumplen con ciertos requisitos, pero para el resto es una opción. Es decir, que pueden elegir, es decir, que si cualquier empresa a mí me contrata y dice, che, quiero que apliquemos NIF, y bueno, apliquemos NIF. Entonces ahí sí voy a tener que definir el modelo contable. Esta empresa que hicieron los contadores, y por eso lo doy al caso, porque eso es un trabajo de ustedes, nuestro. Los contadores le dijeron, si aplicamos el modelo del costo, vamos a demostrar que tenemos más rentabilidad y vamos a tener mejores ratios y vamos a poder ganar la licitación. En cambio, las otras estaban obligadas a aplicar valores corrientes, solo tenían política contable para el rubro que eres de uso, y para el resto era valores corrientes, y ellos en el rubro bienes de uso, que es inventario, bienes de cambio, que es inventario, ahí ellos lograban hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque el costo de la mercadería lo hacían al costo. Entonces le daba mucha utilidad bruta y ahí aumentaban su rentabilidad. Entonces Casinelli le dijo, la RT26 es una opción para todas las empresas de Argentina que sí corresponde que apliquen si quieren. Y dentro de esta RT, como no define el modelo contable, la medición al costo es una alternativa. Está bien que hayan aplicado medición al costo. Bueno, pero no, a todas nos han obligado a aplicar. No, nadie las ha obligado. ¿Entiendes? En el empleo decía que había que llevar los estados contables y en función de eso se iba a analizar y iba. Entonces, esa es la cuestión. Que nosotros tenemos como contadores que tenerlo claro para cuando nuestro cliente necesite tomar decisiones, qué alternativa le damos. ¿Sí? En este caso, como yo le decía, esta empresa que aplicó NIF, imagínense cuánto debe haber cobrado el contador para darle esa gran idea para que gane la licitación. No era una licitación chica, pero solo te puede asesorar quién. Y los que han perdido
cuando han vuelto. ¿Qué creen que le han dicho al contador? Porque encima, cuando Casinelli le ha dicho, sí, todas pueden aplicar. ¿Qué viene que dice tu cliente? Porque no, ¿cómo no sabes? Sos un inútil. ¿Cómo no me dice que aplique el INT y va a ganar? ¿Entiendes? Entonces es muy importante que identifiquemos eso, no es cualquier cosa. Entonces por eso tengan cuidado. Si nosotros les preguntamos, ¿hay un solo modelo contable o pueden aplicar? Sí, pero solo se aplica en el RT 26. En el resto yo ya tengo definido por la RT 16, por el marco. Bueno, sigamos. ¿Qué se entiende por procesamiento de datos? Ahí sí, vamos ya a la parte más específica. Elisa. El procesamiento de datos implica transformar datos para transformarlos en información valiosa para las empresas. En general, se procesan los datos que incluyen recopilarlos, organizarlos, verificarlos y convertirlos en datos legibles. El procesamiento de datos se puede realizar utilizando 3 métodos. Hay nombre manual, el mecánico y el electrónico. Estamos ahora en el electrónico. El objetivo es aumentar el valor de la información y facilitar la toma de decisiones. Esto permite a las empresas mejorar sus operaciones para tomar decisiones estratégicas oportunas. Bien. Blanca Segovia. A ver. Si tenés algo distinto. Bueno, a ver, léelo tú. Ah, ¿leyeron el mismo libro? Sacaron del Mismo link. Tengo el procesamiento de datos de cómputo de operaciones que se lleva a cabo para transformar los datos contables brutos, que son las facturas de residuos, de información útil para la toma de decisiones. Bueno, consiste en recopilar datos contables, clasificación de los datos, registración de los datos en los libros. Perdón, Blanca, un ratito, te interrumpo. La pregunta dice, y es dirigida la pregunta, ¿qué entiende por procesamiento de datos? No, ¿qué es para el San Google o para cualquier herramienta informática de TI que tengan en la compu, en el celu? Se entiende. Es qué entiende usted o ustedes o vos qué entendés. Lo que les quiero decir es que yo necesito saber qué entienden realmente ustedes por procesamiento de datos. No lo que diga la teoría. Preguntamos en el parcial y en los finales, ustedes no vienen con San Google al final, ¿no? Entonces les preguntamos, ¿qué es el procesamiento de datos? Es como que es nuevo para ustedes. ¿Quién entiende de ustedes hoy saben y entienden el procesamiento de datos? Nosotros cuando lo hablábamos, profe, hacíamos el proceso de entrada, proceso salida, y poníamos los datos, la etapa de procesamiento, que nos salía la información que estábamos comentando. Entonces, ahí, o sea, todo lo que pasa en la caja, de entrada la recolección de datos, mientras en el procesamiento, de alguna forma procesar la información. Esto Ajá, bien, bueno, vos arrancaste bien porque yo entendí eso. Claro, Porque eso es lo que nosotros necesitamos. necesitamos saber qué es lo que ustedes entienden para ir más abajo y ver y escudriñar un poco a ver qué es lo que nosotros como docentes necesitamos darles a ustedes. Pero ustedes leen de internet, yo tengo mi cabeza en blanco, ¿qué habrán entendido de lo que leyeron? Acá Violeta te va a decir que querías agregar. Claro que bueno, que hablan de entrada, proceso, salida, y ese procesamiento no es que es una, que dicen la caja negra, bueno, ya no tanto, porque en realidad es lo que hacemos nosotros, que es justamente esta de clasificar la información. Entonces, cuando nosotros ya determinamos qué es activo, qué es pasivo, por qué está ahí, cuándo es el resultado, eso ya es una forma de clasificar. Y ya cuando nosotros hacemos el diario, el mayor, eso también es parte del proceso, que es justamente esta clasificación de los datos para que después tenga un significado para nosotros, que vendría a ser la salida. Entonces, como que no es tan procesamiento oscuro, sino que es justamente la contabilidad en sí misma, ¿no? ¿Por qué va al debe? ¿Por qué va al haber? ¿Por qué se debita? ¿Por qué se es una entrega? técnica de procesamiento de datos. Exactamente.
Entonces el proceso es justamente la operación en sí, Claro, el proceso de la gente. a través de las herramientas que son nuestros papeles de trabajo. Y si ustedes le tendrían que decir con lenguaje coloquial a un cliente, ¿qué le dirían? ¿No vieron que nosotros tenemos el lenguaje técnico? Y esto todo debe haber, Que no la partida doble, la variación patrimonial, el plan de cuentas, todo. Al cliente yo le hablo así, me va a decir, guau, vamos al concreto. Necesario, como decía la Violeta, ¿Para la qué te contratan? clasificación. ¿Para qué me sirve? es como la transformación de los datos Clasificando. montaña de documentación a una conclusión y digo, ¿cómo estás situado hoy? ¿Qué tenés? ¿Cuánto ganás? ¿Cómo estás ahora sin mí? ¿Y cómo vas a hacer conmigo? ¿Dónde estás ahora? Acá. Visualiza allá. ¿Por qué hoy estás acá y mañana contigo? Datos, ¿Por qué yo al cliente le voy a decir, mira, hoy estamos acá, si hacemos todo este procesamiento de datos vamos a llegar allá? ¿Para qué te va a servir a vos? Para la toma de decisiones. A ver, Para ganar plata. sí. Lo que pasa es que muchas veces los clientes tienen toda la información, digamos, instruida, no la manejan adecuadamente porque no tienen instruido las ventas, o sea, tienen un montón de facturas y no las consumen en cantidad de ventas. O tienen la caja que está en movimiento diario, o tienen los proveedores y también lo mismo, no saben quién le debe, a quién le debe. Entonces, nosotros, para contar la información, que es lo que hacemos en contabilidad, ellos van a poder tomar la decisión. ¿Por qué? Porque no sabes si estás ganando o perdiendo. ¿Qué ejemplo podrían darle para que él en concreto entienda? Profe, ¿puedo dar un ejemplo que pasó en Sí. la realidad? Nosotros teníamos en la empresa un Excel con todos los gastos que se iban haciendo. Y cuestión que nos pasamos el presupuesto y todo porque no había control. Entonces lo que yo hice fue cada gasto asignarle una clasificación. Por ejemplo, alojamiento, transporte, así. Y así, haciendo un simple cuadrito, puedo ver cuánto se gastó y cada mes. Claro, ¿qué te voy a hacer? Te lo voy a ordenar, te lo voy a mostrar de una manera que vos puedas entender y con eso tomes decisiones. Como por ejemplo, ¿viste cuando vos entras a un cuarto de un adolescente? Abrís la puerta así, está todo desordenado. Entonces vos tenés que decidir, ¿le compro una ropa a mi hijo? ¿No le compro? Decir nada. Tiene todo. Distinto es que yo entre y esté todo ordenado y clasificado por color, por tipo de prenda, por todo, y entonces ahí miremos, digamos, no, mi hijo necesita un pantalón o necesita un busto. Bueno, lo mismo que va a pasar en la empresa. Vos tenés todo en una bolsa así que no sabés ni lo que tenés. Lo que yo te voy a hacer es te voy a clasificar, te voy a ordenar y después te voy a explicar cosas de que vos digas, tengo que hacer tal cosa para obtener más rentabilidad. Tengo que disminuir tal otra para obtener más rentabilidad. Tengo que cambiar este proceso o este tipo de forma de comprar o esta política que tenemos definida de venta para poder tener más rentabilidad. ¿Sí? Entonces, para eso hacemos el procesamiento de datos, por eso que habla de la clasificación y del ordenamiento, para que te salga en un lenguaje más usado por todos, porque quien maneja una empresa mal que mal, entiende qué es el activo, qué es el pasivo, qué es el resultado, y yo le puedo explicar, mira, como dijo Sofía, si yo te clasifico todo lo que vos gastaste en combustible y te digo cuánto gastó de combustible por mes, no es lo mismo que tengas una bolsa y no sabes ni cuánto gastaste de combustible. Te ordeno todos los pagos de publicidad, entonces vos sabés cuánto estás pagando por publicidad. Te ordeno todas las ventas y te las voy clasificando con responsable inscrito, con monotributista, a Excel. Entonces vos ya sabés cuánto estás vendiendo por mes. ¿Cuánto es donde tenés tu mayor tendencia? ¿Qué promoción tenés que hacer cuando tenés más baja la tendencia? Podemos determinar cuál es tu ciclo comercial, tu ciclo operativo. A ver, ¿en dónde estás vendiendo más? ¿En dónde estás vendiendo menos? ¿Qué producto necesitamos que se está yendo del mercado para sacarlo o reemplazarlo? ¿O ese es el que se está más vendiendo y entonces a ver cómo
saco la rentabilidad de ese. Entonces, de esa manera ustedes le van a aumentar el conocimiento de información para que tomen una decisión mejor. Por eso cuando yo le digo hagan analogía, el otro día que los hice quedar hasta más de las 22, ustedes no tienen información o no tienen la suficiente fuerza para decir, profe, mi colectivo pasa ahora a las 10:05, usted me hace quedar 5 minutos más, el próximo lo tengo a las 11:05, me retiro, ¿o no? ¿Ustedes saben con qué frecuencia pasa el colectivo por donde tienen que ir? Sí. ¿Y en los distintos horarios? Sí. Más o menos. ¿Tienen alternativas? ¿Saben la frecuencia de las alternativas? No me va a decir que solo va un colectivo para donde van ustedes. Sí, para esa parada, pero para 2 cuadras más tengo otra línea. Pero me roban la compu, me quedo sin Tengo una, dos, porque el ser humano eso es lo que pasa. Todos los días va a tomar el mismo lugar. Y a veces hasta en la misma hora, y ni sabe que el colectivo recién va a pasar por ese lugar, por esa parada, a las 8:10, pero yo me voy a las 7:50 a ver si pasa el colectivo. Pero el horario que tiene que pasar, ¿qué hora es? 8:10. ¿Lo buscan? ¿Ustedes creen que todos los ciudadanos conocen la frecuencia de sus colectivos? Ustedes saben que los choferes colectivos tienen que hacer en cada parada un horario específico. ¿Sí? Entonces ya más o menos saben en qué. Bueno, lo mismo le pasa al cliente. Si el cliente sabe y tiene más información, puede tomar mejores decisiones. Si no tiene, entonces, ¿para qué te voy a procesar? Para darte mayor información, para que vos puedas tomar decisiones con mayor certeza y seguridad. No sé si vas a obtener la mayor rentabilidad que querés, pero sí vas a empezar a crecer. ¿Por qué? Porque vas a tener un orden que te va a permitir tomar de mejor manera, ¿sí? Con mayor conocimiento. Sí, tal cual. Yo un ejemplo cortito. Una chica estaba bastante desesperada porque dice que el padre le dejó a cargo todo lo que es la logística y la entrega de toda la harina a todas las panaderías de Jujuy. Ella tiene la distribución de todo eso, trae de los molinos directamente y distribuye. Y más o menos me decía que ella por mes más o menos tiene que pagar 80 millones, sí o sí. Ella ya sabe que en su cabeza tiene 80, es lo único que tenía en la mente. Estuve con uno de sistemas porque ella pensaba que la solución era un gran sistema para ella. Entonces yo estaba con un ingeniero de sistemas y yo en la parte administrativa, financiera, para ver qué quería. 2 horas en un Meet, tanto el de sistemas como yo, no pudimos llegar a ver dónde, le decíamos, ¿dónde te duele tu problema? Decime dónde tenés el dolor, porque nosotros no entendemos todavía. Y ella ¿cuál es tu necesidad? Habla. Y nunca, en 2 horas de Meet, no llegamos todavía a saber qué es lo que necesita. Entonces, eso es decir, tengo que procesar datos, pero a ver, primero tengo que, ¿en función de qué? Y ella estaba desesperada porque ella lo único que tenía terror era que un cheque se le venza o no le emita el cheque al molino, porque el molino no le iba a mandar harina y no iba a poder mandarle a sus clientes, que son todas las panaderías de Jujuy. Eso era lo que ella decía, pero entre todo eso que más o menos lo fuimos viendo con una pregunta o con otra, le costaba mucho llegar a eso, que es eso un problema entre varios que tiene. Entonces uno dice realmente, y lo peor o lo mejor, no sé, es que a veces hay emprendedores jóvenes, una chica muy joven, varios emprendedores o que tienen a cargo estas responsabilidades y que se meten a hacer cursos de emprendedurismo, cursos de esto, cursos del otro, que se van al consejo, que se van allá, que se van a la cámara de allá, que se van a la pyme, que se van... Y se llenan de tanta información y ella te decía cosas. Entonces yo digo, ella escuchó a alguien hablar de esto y me lo repite como loro. Pero yo no necesito que veas como que ella me quería dar una clase a mí. Yo digo, no. Y le mandaba por el chat, le decía al ingeniero, de verdad estoy con una paciencia, ahora en cualquier momento voy a explotar. Porque ella me quería dar a entender cosas que obviamente nosotros como contadores ya sabemos. Pero nunca llegó ella a identificar su necesidad.
a este punto le dijimos, bueno, ya vamos a tener otra reunión, por ahora te vamos indicando qué, y ella estaba cerrada con que necesito un gran sistema. Entonces, ¿qué dijimos? Mira, nosotros para desarrollarte un sistema como que vos esperás, que lo que entendemos es, no lo necesitas así, te va a salir carísimo porque las horas de programación es en dólares. Así que no te conviene contratarnos, imagínense, porque yo decía, me da pena, no te conviene contratarnos, prefiero buscar un sistema, un tab, más o menos para ayudarte. Pero además tenía 2 administrativos y ella sola. Entonces, el administrativo tenés que capacitar en Tango. Y si vos no tenés tiempo, porque ella también tiene restaurantes de sus propios emprendimientos, yo no tengo tiempo para eso. Pero tampoco la clave del banco se la puedo dejar a nadie. O sea, era bastante, había una cosa ahí familiar bastante rara. No rara, sino de ella, de decir, tengo tanta responsabilidad con toda esta plata y no sé, necesito ayuda. El tema es que no sabía pedirla o no nos pudo transmitir. ¿Qué es lo que le pasa a esa chica ahí? No tiene Está perdida. ¿Conoce cuál es el ciclo operativo? No entiende su ¿Qué ciclo necesita? operativo. O sea, dentro del ciclo operativo, a ver, ¿qué necesitas vos? En las ventas tenés problemas, en la compra tenés problemas, en la distribución tenés problemas, en los pagos tenés problemas, en las cobranzas, ¿en qué tenés problemas? Y entonces vamos viendo cuál es su problema, porque en realidad no puede identificar cuál es su problema y su necesidad. Entonces, te pueden armar un gran sistema, pero el que te arma el sistema, vos le tenés que decir qué querés. Porque si no, el otro con el afán de hacer, bueno, te hace lo que le pidió una vez una empresa, otra vez otra, pero no sé si te va a servir. Entonces, en eso primero hay que definir qué quiero, qué necesito, cuál es la preocupación que tengo, definir en qué área es, en qué sector, y recién poder hablar de qué voy a instalar. Si un enlatado me va a servir, o tengo que armar un programa específico, porque ningún enlatado me va a cubrir la necesidad que yo tengo de saber exactamente qué tipo de producto tengo. Si yo tengo 10 millones de productos y necesito saber la cantidad que hay de cada uno, ¿qué programa me cubre esta necesidad? ¿Y para qué quiero saber la cantidad que hay de cada uno? Porque quiero saber, no, tiene que existir un sentido para qué quiero saber. Si no, es mucho gasto, mucho costo, y después no tomo ninguna decisión con eso que sé. ¿Entienden? Es lo mismo perderlo que se me rompió y no saber si lo envío. Entonces tengo que saber para qué lo quiero, de qué me va a servir y en qué me va a mejorar mi calidad de vida. Es como, por ejemplo, ustedes se reciban y digan, ay, yo quiero tener un auto. ¿Para qué querés un auto? Ah, porque mi vecino tiene, yo también quiero tener. Pero ¿y para qué? Ay, pero yo quiero porque lo tiene otro. No, para. ¿Entienden? Entonces, es eso. ¿Para qué lo querés? No, lo que pasa es que yo sabés que trabajo en Ledesma y tengo que irme cada 2x3. Entonces, como tengo que tomar el colectivo, tengo que esperar, tengo que después tomar otro colectivo, tardo 3 horas para llegar a Ledesma. Me conviene tener un auto, aprender a manejar y me voy en mi auto. Entonces, eso, ¿para qué me necesito yo? ¿Para qué quiero saber de cuándo se vencen los cheques? Porque con un simple Excel puedo ir marcando cuándo se vencen. Sí. Pero ¿qué operaciones hago para cubrir esa necesidad? Entonces, tiene que haber un sentido para que yo se pueda gastar también, ¿no? Porque si no es como cuando a veces dicen, ah, le quiero armar el balance a la empresa tal, ¿y para qué? Ah, no sé, porque yo tengo que hacer algo, entonces le armo el balance. ¿Qué? Es una unipersonal, pero no le puedo armar el balance. ¿Y para qué se lo vas a hacer? Bueno, para que haga algo. Tengo que hacer. El balance lo odian. Es lo único que me enseñó, que yo creo que sé. Es lo único que sé, que toda empresa va a necesitar un balance. No, toda empresa necesita un balance. ¿Cuándo necesito un balance? Estado contable. Cuando quiere ver un Cuando quieres préstamo. solicitar un préstamo, por ejemplo. Cuando tengo necesidades financieras. Cuando tengo que presentar a la FIP o a Renta o a algún organismo. Cuando me quiero presentar en una licitación y me piden los estados contables o algún informe, pero si no, ni le hago el balance, ¿para qué le voy a hacer?
va a renegar, no vamos a pelear, no me va a querer pagar nunca lo que vale hacerlo, ¿por qué? Porque no lo necesita, no le sirve. Entonces fíjense qué necesita el cliente. Sí. Bien, sigan. ¿Cuáles son las tareas que comprende la etapa de procesamiento de datos? Ya la profe habló bastante de algunas tareas, no sé si las identificaron con todo lo que les charlamos acá. A ver. Horacio Cáceres, ¿está por acá? Cáceres. ¿No está? No está. José Luis Bonini. A ver si pudiste identificar las etapas dentro del procesamiento o las tareas. Sería analizar los datos, la documentación, que son relevantes de coincidencia, acumular y proceder a su ordenamiento, clasificación y registración a fin de convertir esos datos en información. Análisis, ordenamiento y clasificación. Sí. Y registración. ¿Alguno más? A ver, profe. Puede ser que sea una de las etapas la captación de los datos, el procesamiento propiamente dicho, que sería la clasificación, registrar, clasificación, todo, y después ya la salida de la información, que serían los informes contables. ¿Qué sería la captación de los datos? Recibir los datos. Tomamos, por ejemplo, nosotros tenemos como captación de datos, nos basamos para registrar los hechos en función a la documentación que tenemos de respaldo. Entonces, en función a eso sería como la captación de datos que necesitamos, es decir, la documentación de respaldo. Claro, hay información, como por ejemplo facturas, como se han rodado, Claro, algo la que parte tenemos de como escritura, factura, entonces lo registramos directamente. Y hay otra información como para saber si es una sociedad anónima o SRL, que también tenemos en las actas, pero no la estamos registrando, digamos, en el balance. Pero igual es información que necesitamos saber si yo sí de antemano. Como por ejemplo, igual necesitaría un acta. ¿En qué operación necesito el acta? En el tema de la resolución, ¿sí? Cuando hacen la asamblea para recibir la resolución, cuánto se van a distribuir, entonces yo no tengo ninguna documentación más que las actas. Aprobar el balance, ¿lo tengo que registrar? No. ¿Sirve para captar datos? No, no. No. ¿Por qué? Porque hay incidencia patrimonial. Que no es una operación de incidencia patrimonial, es una operación económica, ¿sí? Afecta en lo económico y en lo financiero. Entonces ahí de acuerdo a lo que habían hablado al principio, Melissa dijo entrada, proceso propiamente dicho y salida. La captación o recolección, ¿en cuáles de las tres etapas entran? En la entrada. Entonces ahí ustedes pongan en la entrada al proceso, incluye estos hechos y estas actividades o tareas. ¿Sí? Es lo que han ido haciendo con la documentación que le ha dado la profe, ni más ni menos. Exactamente, van reconociendo cada papelito, era analizar, verlo, leerlo, entenderlo, ordenar, separar los que son fiscales, los que no, qué es lo que tengo en el frente. Sí, ordenaban cronológicamente, cuál va primero, cuál va segundo. ¿Sí? ¿Sí? Que también puede ser que dentro de la entrada, cuando ya captaron los datos o ya tienen la materia prima, por así decirlo, pueden tener una pequeña etapa de planificación de lo que se va a procesar o cómo lo van a procesar. Claro, en función del ¿Sí? control. Hay una planificación previa al procesamiento de datos propiamente dicho. Ahí sería actuar sobre los datos, disculpe contra cuando dice ordenar la información, que existen procedimientos que se determina cómo elaborar dicha información, que es ordenar, resumir,
registrar Es que todo una eso. cosa es la información Sí. y otra cosa es el dato. Claro. No mezclemos el concepto. Porque vos no procesás información, vos procesás o vas a captar que existe una factura y que la tenés en la mano. Pero eso no es la información que le va a servir, digamos, aisladamente a tu cliente para nada. Ah, sí, esa la emití ayer. Ah, bueno, listo, sí. No le va a servir. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, entonces, bueno, ya pasamos la etapa del ingreso de los datos. Sí. Y en el procesamiento, ¿qué es lo que vamos a aplicar ya en el procesamiento? Ahí sí todo lo que habló la conta, hace rato, al principio. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Aplicamos la herramienta. El encuadre, porque yo viene y me dice, captamos, tengo un contrato, ¿qué es? Ahora es una SRLA, bien, necesita balance, sí. Ahí voy, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que no necesita? ¿Es una unipersonal? ¿O qué? ¿Qué me estás entregando? ¿Es una unión transitoria de empresa? ¿Un contrato? En donde tiene que llevar una especie de contabilidad y después presentar lo que se hizo. Entonces ahí sí, ya arranca la otra etapa que es el procesamiento. Y ahí empieza toda la cuestión legal y técnica a fondo. Porque si ustedes ahí arrancan mal, el procesamiento va a ser cualquier cosa. El procesamiento en sí es la medición inicial, pero antes de la medición inicial tengo que encuadrar qué políticas tiene, qué marco conceptual voy a aplicar, si la política es hacer es la RT26 o las otras normas contables argentinas, bueno, entonces ya me encuadro en la RT17, ya no existe más. Vamos a la 54, a la 56. Ahí es donde arrancamos en el procesamiento de realmente contable y toda la técnica contable que ustedes conocen. Aplicamos todo lo que ustedes conocen. ¿Sí? Bueno, ahí tienen que identificar las tareas o las etapas del procesamiento. Todas las que habló la profe, todas. Eso se lo preguntamos al final. ¿Sí? Y tienen que ser detallistas, porque nosotros en los finales le preguntamos para saber si ustedes saben de lo que están hablando. Entonces, ustedes práctica, nosotros les preguntamos cosas de la práctica para que ustedes contesten con lenguaje técnico, pero cosas prácticas. No para que transmitan lo que dice San Google, o para que repitan tal cual lo que dice la norma, punto y coma, y no entienden qué aplicar. ¿Sí? Por eso es que ustedes vayan recordando todo lo que van haciendo, vayan registrando, llévense si quieren su bitácora y diciendo, ay, no, el profe nos dio tal papel que tuvimos que hacer esto, cómo registramos, cómo creamos el plan de cuenta, cómo fuimos registrando en el IVA, qué tenían que hacer para armar el IVA compra, el IVA renta, para armar los papeles de trabajo, porque esas son las preguntas que les tomamos en el final. Es demostrar que ustedes han hecho la práctica y que entienden cuál es la práctica del contador. Ese es el objetivo. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguno puede decir si anotó algo del proceso? Ya ordenó su esquema. Sigan anotando. A ver. Torrejón, Mayra, Alicia. Vale. Sí. Donde se elaboran los datos y llevar a las etapas de clasificar los datos, de calcular, de registrar y almacenar. Pero a lo contable eso es un proceso genérico de sistemas informáticos X. Nosotros lo que tenemos que tratar de que ustedes dentro de la cabeza es la contabilidad. Ustedes como contadores, ¿cómo procesan datos? Los contadores. Eso necesito que identifiquen. A ver. Sí. Bueno, hay que ver qué tipo de operaciones, si va a generar una variación cualitativa, cuantitativa y ver si se tratan de conceptos de activo, pasivo, ingresos o egresos.
y en función a eso hacer el asiento contable. Con eso vamos a realizar los cálculos según los montos que tenga el comprobante y eso se va a registrar en el sistema contable que se use. Esa va a ser la forma de almacenamiento que después va a ir al procesamiento para los informes. Bien. ¿Qué más? Acabamos de hacer la parte impositiva y ya se olvidaron de todo. Recuerden que el proceso tiene, ahí se consista todo. Lo fiscal, lo laboral, lo impositivo, para que salga un balance. Y están olvidándose de todo lo que ya hicimos. Todas las tareas del procesamiento de datos. Empiecen a enumerar todo lo que deben hacer en todas las áreas de una empresa. ¿Quieren un sinfín de cosas para hacer en ese procesamiento? Y después la salida, ya ustedes ven que si voy a emitir un estado contable, si voy a emitir un reporte financiero, un reporte de rentabilidad, no sé, otra de costo, de gasto, lo que sea. Empiecen a enumerar lo que hicieron, porque es lo que hicieron ya en el Excel, pero imagínense que eso lo tienen que poner en el Subio, que es lo que va a hacer el Subio básicamente. Sí. Sería, en principio, para poder procesarla tendremos que cargar toda esa información, ya sea, o por lo menos ordenarla. En el punto de vista contable es mejor siempre tenerlo ya cargado en un sistema o como un básico en el Excel que nos permita su clasificación y su manejo de forma más automática y sistematizada, y también poder irlas agrupando en la medida que vaya impactando en un determinado, por así decirlo, sistema, por ejemplo, como el sistema de liquidación de sueldo, impositivo, contable, también de costos, con el fin de ir determinando diferentes salidas de información que son las necesidades básicas del cliente. Un cliente no solo tiene una necesidad de información contable, sino también necesidad de información impositiva, de costos, para sus empleados, para el Estado. Entonces, Claro, lo que nosotros... perfecto lo que decís, pero en la práctica, ¿qué es lo que hace? ¿Qué tareas de los papeles de trabajo? Clasificamos, hacemos los cálculos, El tema de las liquidaciones. almacenamos los archivos. Se tiene que hacer la base de datos de clientes, de proveedores, el plan de cuentas, y en función de eso va a ser. Y armamos el plan de cuenta de acuerdo al ¿Cuántas estado actividades contable. tienen la constancia de inscripción de AFIP? Claro. Porque si ustedes tienen que armar las declaraciones juradas que le va a salir del Subio, no del Excel, que debería salir del Subio, ya tiene que tener la discriminación de todas las actividades. Actividades de venta de XX, tanto vendió, de la otra actividad, tanto vendió. Y el plan de cuentas, el árbol, tiene que estar diseñado de esa misma manera. Si no, van a tener un Excel de algo que no sé qué es, y el sistema, y a mí me pasó, en una empresa grande, la gerente me dijo, acá el Excel se prohíbe, el Excel te soporta todo, y es verdad, y a mí me daba bronca hace 10, 15 años atrás, yo decía, ay no, pero yo hago todo en el Excel. Y ella me prohibió usar el Excel, me dice, tenés el sistema, y si necesitas algo, anda con los programadores y que te lo cambien. ¿Por qué? Porque el sistema lo toca solamente el programador. El Excel hace lo que vos querés. El Excel soporta todo, y es cierto. Ayuda, sí, pero soporta todo y es verdad. Entonces, para tener un buen control de todo, está bien usar un sistema, porque vos no lo vas a cambiar, no vas a ir a programar. Necesitas de otro para que te cambie lo que está mal. Entonces ella directamente entraba al sistema y bajaba los reportes. Y punto, y era re fácil. Al principio yo renegué y después dejé de usar el Excel. Ahora volví a usar el Excel, pero después dejé, tuve como 5 años sin usar Excel. Solamente con los reportes que me tiraba el sistema. Entonces, es importante que ustedes hagan esas cosas. ¿Por qué les digo? Porque hoy ustedes como contadores
todos los sistemas ya los tienen que manejar así, ya, o sea, tienen que familiarizarse con todos los sistemas que puedan. Mientras más sistemas conozcan, mejor. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes sepan que hay que parametrizar, que hay que hacer los ABM, que hay que poner las actividades, que hay que armar el plan de estudio. Todo eso entra en el procesamiento de datos. Eso ya es procesar, porque eso implica una cuestión analítica de la cabecita de cada uno de ustedes, un pensamiento analítico de ustedes, del contador, porque el programador le va a decir, ¿qué necesitas? Y los que tienen que ir a poner la cara de lo que se necesita para sacar un buen reporte son los contadores. Y en algún caso el administrador de empresas, que también por ahí mete un poco la cuestión ahí, su necesidad. Está bien. Pero el contador es el que más tiene que meterse en el sistema. Entonces, esta etapa de ustedes de aprendizaje está buena porque necesitan saber, el subio está bueno, pero tiene un montón de limitaciones. Y también está bueno que ustedes ya tengan una cuestión más crítica, inclusive con las cosas que nosotros les decimos. Porque quizás ustedes están a años luz de lo que yo les puedo decir, y quizás en sus trabajos les dan otras herramientas diferentes a las que yo les puedo ofrecer con los profes en la facultad. Y ustedes digan, no, profe, hoy por hoy hacemos tal cosa. Bienvenido sea, porque todos aprendemos. ¿Sí? Y también critíquennos si es que hay algo que nosotros decimos y que no es tan así. Está bueno. Pero saquémonos un poco de la teoría, de entrar a Google y preguntar todo. Necesitamos que ustedes lo piensen. Y que ustedes hagan, digamos, lo que es metacognición de lo que ya hicieron, porque no es nada nuevo. Ustedes ya que estudiaron los comprobantes. Les dije, el primer día, hagan el plan de cuentas. Nadie se acordó del plan de cuentas, solo Mariota. Sí. ¿Sí? Plan de cuentas va dentro del procesamiento de datos. ¿Por qué? Porque lo van a hacer al plan de cuentas cuando ya tengan el abanico de documentación. Si no, ¿para qué van a armar un plan de cuentas de 10.000 cuentas contables si van a usar 100? ¿Se entiende? También porque se hace por método de diferencia, se da esa manera de cuentas, debemos saber. Si yo voy a poner una cuenta general para bienes de cambio o voy a segregar en cada uno de los bienes que tenga la empresa y por categoría, capaz no van a decir. Entonces todo eso tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, Fraga pone electrodoméstico o pone mercadería y mete todo. Separa de electrónica, de tecnología, de cosas para el hogar. Tendrá su clasificación, cada uno va poniendo aspiradoras, tanto, colchones, tanto, teléfonos, tanto, televisores, tanto, mini procesadora, luz transpiradora, va poniendo uno. No es lo mismo un plan de cuenta abierto así que lo clasifiquen algunos nombres en general. Bien, todas esas cosas van dentro de la cada etapa. Todo, traten de acordarse todo y pónganlo, después subimos y ya voy a leer qué es lo que, a dónde llegamos, ¿sí? La siguiente pregunta es, ¿cómo definiría la registración de operaciones? También, ustedes, su propia definición. ¿Quién se anima? ¿Sí? Medio cortita, pero sí, cortita. Podría definirse como la registración detallada y organizada de los datos contenidos en los comprobantes que respaldan las operaciones económicas. Por ahí lo agregamos después con todo lo que hablamos de las que tienen incidencia patrimonial, para poder transformarlos en información contable útil para la toma de decisiones de los entes. No está mal, pero en la definición la pregunta es ¿cómo definiría la registración? Y en la respuesta no puede estar la registración es la registración. Okay. Como la... No, esa partecita cambiarla, todo lo demás está perfecto, pero necesito que me digas qué es registrar. Como la base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse de modo que me acuerdo el contador Jerez diciendo eso acá, en planta baja. Le había quedado tal cual o no. ¿Cómo registran ustedes? ¿Qué miran? Un proceso para imputar una cuenta. ¿Pero qué miran? La documentación. ¿Cómo? Miran el comprobante y de ahí ¿qué hacen? Que deben respaldar la documentación. ¿Qué miro de ahí? Digo, tengo
tengo la factura de combustible de IPF. ¿Qué hago? La analizo, está bien. ¿Pero qué hago? Clasifica de acuerdo a la cuenta, dónde va a entrar. ¿Qué hacen? Después que miran la factura y todo, que ven que están todos para la contabilidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy al sistemita y ¿cómo lo cargo? No. Calcula la contabilidad, ya perdió todo el sentido. ¿Qué es lo que cargo? Tenés que cargar el nombre del producto según el tipo de la cuenta. Miro el plan de cuenta. Ustedes están con el plan de cuenta ahí y miran el código que dice combustible. Código 5433, marca el 543 y sale combustible. Importe, ¿cuál importe pongo? El de la factura. El neto de la factura. El neto. Después voy y busco. También tengo impuesto interno. ¿Qué código es el impuesto interno? 4. ¡Uy! No existe en el plan de cuenta el impuesto interno. ¿Qué hacemos? Tenemos que volver a generar en el la cuenta. Eso es lo que le están pidiendo. Que analicen qué es lo que hacen. Miran el comprobante y qué es lo que yo hice. Si ustedes saben técnicamente me van a decir. Si no, quiere decir que me entienden. ¿Qué hice cuando miré el comprobante? Dije, es combustible. Reconocí que era un gasto. Es la clasificación. Reconocí que era un gasto. ¿Y qué hice con ese gasto? Lo relacioné al plan de campo. Antes de identificar la cuenta, ¿qué hice? Dije, combustible. ¿Qué hice? ¿Qué es eso que yo digo? Es combustible. ¿Qué centro de clasifiqué por centro de cuenta? Que me lo pide la norma, me pide la ley, que la ley y la norma profesional lo clasifiqué por naturaleza. Por naturaleza. Entonces agarro el comprobante, lo clasifico por naturaleza. Después me fijo si aparte de naturaleza tengo por centro de costo, que digo, esto va para esta área, esto va para esta área, este papel es para el área administrativa, este papel es para el área de venta. Entonces lo clasifico por naturaleza. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tengo que clasificarlo? Por naturaleza. Y para fijarme si existe la partida impuesto interno, ¿qué hago? ¿A dónde voy? O agarro todo el plan de cuenta y miro. Baja directamente. En el buscador del plan de cuenta. ¿Saben el tiempo que me va a llevar el buscador del plan de cuenta? Porque yo en el sistema cargo un código nomás. Tengo que saber el código para cargar el código. Ni siquiera pongo la palabra combustible, ni siquiera pongo el número de la factura, nada a veces. El tipo de asiento podría ser. ¿Dónde busco? ¿Dónde voy a buscar impuestos internos? Por la clasificación, por función del plan de cuenta, no voy a agarrar todo el plan de cuenta, mirar dónde irá el impuesto interno, dónde estará en función de los egresos. Pero egreso hay un montón gasto de tipos, comercialización, de administración, de servicios, los ingresos financieros, los operativos. Claro. ¿Dónde lo pongo? Lo clasifico por función. ¿En qué función va a estar? ¿En la de comercialización? ¿En la de administración? ¿En la financiera? ¿Dónde va a estar? Claro, depende, profesor. Depende, ¿Está claro. dentro del costo de la mercadería vendida? No. Entonces, eso es, que ustedes identifiquen, lo clasifiquen por naturaleza y por función para ver y determinen cuál es el código. Ya está puesto el código, ustedes lo tienen que saber de memoria el código, nada más. Hasta que ustedes aprendan de memoria el código que se hace, se imprime el plan de cuenta, el código y la cuenta. Entonces, una vez que tengo el comprobante, esto es combustible, esto es venta de tal producto. Yo clasifiqué a las ventas también, tengo que poner el código de esa venta. ¿Qué más? Tengo la venta, y la venta va asociada con quién. Con el costo. Pero dentro de la operación, ¿qué tienen que respetar ustedes? Pongo combustible. ¿Y qué tengo que buscar después también? El pago, la forma de pago.
La contrapartida. ¿Cuál es la contrapartida? Si tengo combustible, ¿qué más voy a tener? ¿Qué más voy a tener cuando haga el asiento de combustible? Impuesto interno, ¿qué más? El IVA, ¿qué más? otros impuestos internos. Si hay retención o percepción. Las retenciones o percepciones que a veces me hacen de ganancia, de ingresos brutos, de lo que fuera, es decir, que también eso. ¿Quién más hacer la contrapartida? La forma de pago. De Si está en contado. cuenta corriente, va a O ser de de quién? contado. El proveedor. Claro. Si lo pago de contado, va a estar quién? Caja. O banco, encima a lo mejor les pago con Banco Nación, Banco Macro, porque no tienen una sola cuenta. Las empresas a veces tienen muchas cuentas, entonces tengo que analizar eso. Entonces, eso es lo que le estamos pidiendo, eso, que hagan eso, que identifiquen y que hablen con nombre técnico. ¿Sí? Sigamos, porque si no... Quizás ustedes no tengan que ustedes registrar, quizás es un administrativo que ustedes le tengan que enseñar a hacerlo. ¿Sí? Seguramente eso va a pasar. A mí me pasaba eso, que después él me enseñaba a mí porque estábamos con el plan de cuentas y teníamos un código corto y un código largo. El código largo era 5.5.1.101.01.01.20 y teníamos un código corto que era 5301, me acuerdo clarito. Combustible, y teníamos combustible para redes y combustible para agua, combustible para saneamiento, combustible para stock, combustible. Entonces yo le decía, Valentín, que era el que registraba combustible. ¿Cuál era el código? La 5306. Y ya me aparecía. Porque se sabía de memoria, porque Claro. eran tareas rutinarias, Ya que te lo todos sabía. los días y a cada rato le llegaba a la párrula, le llegaba a contar, ¡pum! Toda esa factura de registro. Y el combustible para registrar es tedioso, Sí. porque tenés un montón de conceptitos chiquititos y por centro del costo, por cuenta de presupuesto, por tal, como 3 planes de cuentas distintos, con distintas funciones. Saber todas las clasificaciones. Lo sabía de memoria. Era capísimo, pero tenía una memoria impresionante, entonces él me dictaba cuando yo necesitaba buscar algo de esa factura. Es más, hay casos donde un empleado solo te pone el código Sí. arriba. Son tantas las tareas y tanto los códigos que entonces voy a decir, Flor, vos poneme los códigos, yo registro, entonces ya viene el código arriba del comprobante. Entonces vos ya directamente pones el código y ahí va a registrar. El sistema te permite, cuando vos cargas el tarea del proveedor, ya asignarle una cuenta. Porque cada vez que cargas una factura va a tener el código. Ciertos tipos. Claro. Y te van a aparecer conceptos nuevos. Por ejemplo, ahora, ¿qué concepto nuevo apareció en la compra de combustible? Impuesto Un interno. impuesto país, no, país no. Después se analiza. No es un impuesto. No, Una ahí tasa. no, tasa Es una municipal. tasa municipal. La tasa municipal. La tasa vial, que no está en todas las jurisdicciones, en todas las municipalidades. Está acá en Capital, está en San Pedro y no sé qué otro más. Y previo a registrar el comprobante de combustible, ¿qué tengo que saber o qué tiene que haber si no también no lo puedo registrar? Está vinculado a la ley. Está vinculado a la ley. Está creado el proveedor, también no tienen creado, entonces todo eso tienen que poner, que han creado el proveedor, que han creado el cliente, que han creado... Ah, todo lo que Todo lo que hace. Sigamos, Y Flor. eso también tienen que ustedes marcar una regla de registrar, por ejemplo, el apellido, el nombre, la denominación, o el nombre fantasía. Preferiblemente que no, porque si no, a veces tiene el mismo proveedor, está cargado como nombre fantasía. Sí. Apellido y nombre, nombre, apellido. Y así tienen como tres veces el mismo proveedor. También pide el tipo de producto. El tipo de... Bueno, una pregunta del examen anterior, del escrito, era esa. Reconocimiento inicial, que es la primera registración que se hace o comprobante. Reconocimiento inicial de la compra de combustible, ¿te acuerdas, Adriana? Reconocimiento inicial de la y medición inicial de compra de combustible para la máquina de elaboración de los productos. El combustible era para la máquina de la fabricación de los productos. ¿Dónde Hicieron va cualquier cosa. ese combustible? ¿Y no le pudimos dar el puntaje? Esa era una pregunta y eso tiene que ver con esto. No, eso fue el final. Bueno, no la voy a repetir. Vamos, escuché a Flor explicarles para quedarme en el asiento de apertura. Sí, así sí, no sí. se van y yo les voy entregando. Ahí les he puesto la nota. Alberto Belén. Sí, Albornoz.
Cecilia, les entrego para que vean, lo que están desaprobados es porque quiere decir que no han llegado. En este caso tenían que llegar, era la evaluación diagnóstico, ¿se acuerdan? Pero esta iba con puntaje. Esta no era. Si ustedes entregaron ese primer día, desaprobado todo. Esta es la que le digo para Altamirano, Mónica. Bueno, vamos con el acento de apertura. Y que este es de asistencia y va con nota. Chicos, el Subio, por favor. Pregunta número 1. Ahora sí. Entré al Subio y no podía ver los usuarios. Que yo les dije, no me cambien los permisos, porque yo necesito verlos. Hay grupos que entré y estaba perfectamente el permiso, que ya viene dentro del sistema, que yo tengo el permiso de todo, y podía ver los usuarios asignados. Y solamente estaba, en este caso, el de práctica, con el alumno responsable. Y les dije, por favor, que empiecen a asignar a los compañeros. ¿Ya hicieron eso? Sí. O sea que absolutamente cualquiera puede entrar al sistema. Sí. Bueno, paso número 1. Tienen que dar de alta el ejercicio. No van a dar el 23, tienen que dar de alta el ejercicio 22, porque vamos a hacer la apertura automática. ¿Sí? Van a hacer entonces, los primeros van a entrar al Subio y van a dar de alta el ejercicio iniciado el 1 de enero del 22, terminado el 31 de diciembre del 22. Entren y háganlo. Cuando ya esté listo me avisen. Barrio Nuevo, Karen. ¿Qué me dicen no? María. Es dar de alta. Dar de alta el ejercicio. Dar de alta el ejercicio. Es que no podemos dar la anulación. Lo dijo el cierre del ejercicio del día primero. Vamos a cargar los datos. Tendría que anular. Igual quiero preguntarle el otro también. Cuenta para los prácticos que ustedes entregaban y va con puntaje. Barrio Obvio. Nuevo, Karen, Karina. Prendamos que acá. Cáceres, Horacio. Pero ¿a dónde entro? No sé, acá a mí me llegó. Cáceres, Martina. ¿A dónde? Canti, Vanessa, Carmen Nicolás, Cariaga, Rocío. Es un lío, el año pasado arreglamos todo. En la se tenía que dar 81.700 positivos. Casa Sola, Castillo, contabilidad, el problema es que Castillo, si es tu primer ejercicio en Subio, deberás cargar los saldos del cierre del ejercicio anterior en 2 asientos manuales. Uno en el circuito de hall de los saldos históricos y otro en el de la actualización de los saldos de la crear el ejercicio y hacerlo cierre. Es que nosotros le hicimos sí, ya se los devuelvo para ustedes. Chaile, Mayra. Póngale el nombre. Cisnero, Marianela. Busca. Córdoba, Celeste, Cortés, Graciela, Leonardo. Es el nombre de APA, circuito contable de fondo. Y hay que agarrar el manual. Yo le paso. Cuidado.
Asiento de apertura.